Hola amigos, buenas tardes. Un nuevo martes junto a ustedes para hablar de derecho. Hoy día nos acompaña uno de nuestros panelistas, la verdad que no es un invitado especial, sino que es miembro importante de este equipo, que es el abogado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, Ananías González. Él es especialista en derecho inmobiliario y además especialista también en derecho administrativo. ¿Cómo estamos, Ananías? Bien, Marco Antonio, Bien. feliz de estar acá nuevamente. La verdad que tratando de empujar el carro como veníamos conversando, porque me imagino que estamos todos igual de cansados, ¿no? Sí, a esta altura se siente. Ha sido un año, un final de año sobre todo un poco pesado y estresante para todo el mundo, más allá de lo que cada uno opine, pero creo que es sumamente estresante, ha sido sumamente estresante. Veo a la gente más nerviosa, más complicada, no sé. Sí, fue un fin de año rudo por todo lo que pasó y todavía estamos a la espera de lo que va a suceder. Pues hay muchas teorías, cosas conspirativas, así que hay que estar con buen ánimo y pendiente de lo que vaya a pasar. Sí, al mal tiempo buena cara, como dicen por ahí. Exactamente. Bueno, nosotros hoy día vamos a hablar de la compraventa. Y en términos más generales, quizás de lo que es la adquisición de inmuebles, de bienes raíces. Me gustaría dejar introducido el tema, Ananías, para que vayamos luego a una pequeña pausa, pero un poco contarle a la gente que en definitiva vamos a analizar 3 puntos, o sea, no 3 puntos, 3 puntos de partida de lo que es la adquisición de un inmueble. ¿Por qué? Porque a mí me parece, salvo que tú me agregues otro que en este minuto se me está escapando, en general las vías para comprar un inmueble serían las siguientes. Bueno, una, por ejemplo, comprar el inmueble con recursos propios. En segundo lugar, un inmueble con crédito. Y en tercer lugar, podríamos distinguir lo que es la compraventa de un inmueble nuevo y un inmueble usado. No sé si me estoy dejando algo en el tintero. Sí, yo agregaría una cuarta, Ya. que es aquellos casos que se adquiere un inmueble con un subsidio del Estado. Ah, correcto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien. Recordarle a nuestros auditores el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el +569 872 89606. Con el mayor agrado intentaremos responder todas sus dudas, todas sus consultas, y en caso que alguien no alcance a consultar, también sabe que se puede conectar directamente con Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, y en este caso con Ananías González, que su mail es... Exacto, es A de avión, G de gato, A de avión, @sepulvedayescudero.cl. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa mientras nos preparamos para volver con todo. Y vamos a escuchar, me parece, la canción Singing With Me de J.P. Cooper. Bien, aquí de vuelta Ananías y empecemos a conversar de frentón a lo que vinimos hoy y quizás pongamos el escenario más complejo, ¿no? Porque así vamos a aprovechar de analizar casi todos los puntos. Pensemos, por ejemplo, porque quizá hay otro distingo que no hicimos, cuando esto está en manos de un corredor de propiedades y cuando la gente está vendiendo directamente, porque por un lado a veces un particular que él mismo está vendiendo una casa, y en otros escenarios, cuando son inmuebles nuevos, es la misma inmobiliaria normalmente la que está vendiendo directamente. Pero en otras ocasiones surge la figura del corredor de propiedades, que es un intermediario, ¿no?, entre el comprador, entre el vendedor y el comprador. Y generalmente los corredores de propiedades ya emiten alguna documentación cuando hay personas no interesadas en comprar una casa, departamento, local comercial, oficina, da lo mismo, lo que sea. ¿Qué me puede comentar respecto de eso, estimado Ananías? Sí, a ver, respecto a ese punto, es bien claro distinguir que la compraventa en definitiva es mucho más que eso, es mucho más que un contrato. Está dentro del contexto de un negocio inmobiliario. Y en el caso que intervengan corredores de propiedades, ¿cierto? Se van a generar, como tú bien dices, documentos que van a dar origen a este negocio inmobiliario y se va a concretar en una futura compraventa. Perfecto, o sea, el puntapié inicial, por decirlo de alguna forma. Exacto, y ahí en el fondo, en este tipo de negocios, ¿cierto? Los grandes documentos que van configurando este futuro negocio, ¿cierto? Es una oferta, que es la que hace, ¿cierto?, el interesado en comprar un inmueble, y por otro lado la aceptación que Correcto. hace el dueño del inmueble en orden a la oferta que se le hace. Y ahí ¿Okay? en el fondo surge un documento que normalmente los corredores de propiedades le denominan cierre de negocio. Exactamente. Y ese cierre de negocio, a grandes rasgos, más o menos, ¿qué podríamos hablar de él? A
A ver, este cierre de negocio, ¿cierto? Que más bien es una elaboración comercial que jurídica, porque en definitiva aquí deberíamos hablar de una promesa de compra-venta en algunos casos, pero el cierre de negocio, ¿cierto? Como documento... Sí, pero todavía no lleguemos a la promesa. Esto es algo más Sí, incipiente, algo previo, más inicial, sí, ¿no? sí, no, sí entiendo. En el caso del cierre de negocio, ¿cierto? Primero que todo tiene que haber una mención al inmueble respecto del cual se está haciendo la oferta de situación. Tiene que individualizarse el inmueble y ojalá también hacer mención incluso a su inscripción en el registro de propiedades con orden y raíces. Correcto. Para individualizar este futuro inmueble que se va a comprar. Evidentemente el precio es un elemento indispensable en cierre de negocio, la modalidad de pago que sabe este precio y la fecha en virtud de la cual se va a celebrar ya sea la promesa o la compraventa del inmueble. Ya. Y ahora, sí, efectivamente, podríamos decir que esas son las menciones mínimas. Y además normalmente ahí queda establecido cuál es la comisión del corredor Sí, también, claro, ¿no? eso va. Y está bien. Eso va sí o sí porque hay que entender que Es un el negocio del corredor. Y Efectivamente. ojo, ahí también en algunos cierres de negocios se llega incluso a estipular una suerte de multas en caso de incumplimiento. Las Bueno, que son un poco más elaboradas, diría yo. Sí, no, pero yo diría que eso es esencial porque en definitiva la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿qué pasa si yo no cumplo con ese cierre de negocio? Y en ese cierre de negocio normalmente a las partes se le da la oportunidad de retractarse, por decirlo de alguna forma, o de retirar, ¿no es cierto? La oferta. Retirar la oferta o retirar la aceptación, pero claro, se les aplica una multa normalmente que no es tan grande, que es bastante más baja. Muchas veces se firman pagaré, otras veces hasta quedan cheques, ¿no? Exacto. Y que se señala obviamente que si alguien se retracta, se echa para atrás, en definitiva queda beneficio, ¿no? De la parte Del que digamos, cumplió, o que estaba ya no cumplir. Claro, que quería seguir adelante con el negocio. Pero sí algo importante, en ese cierre de negocio, como tú muy bien dices, Ananías, si es que no se fija la época, la celebración del contrato de compraventa, sí se fija la época de celebración muchas veces de un contrato de promesa de compraventa. Entonces la pregunta obvia es la siguiente: ¿por qué en algunos casos se firma promesa de compraventa y en otros casos derechamente se firma el contrato de compraventa? ¿Qué hace que aparezca este documento llamado promesa y no aparezca de inmediato o en un plazo razonable el contrato de compraventa, que es el contrato definitivo? Ya, a eso puede obedecer yo diría que a distintas variables, pero quizás la más importante sería la disponibilidad de recursos. Esa Por, es la típica. por parte, ¿cierto?, del futuro comprador. También puede darse el caso, por ejemplo, de que se requiera contar, relacionado con el punto 1, se requiera contar con un financiamiento de parte de un banco o una institución financiera. Y en ese caso, ¿cierto?, hay que pasar a una promesa de compraventa para que el banco, ¿cierto?, intervenga en este futuro negocio. Claro, mientras se tramita el crédito, por así Exactamente. decirlo, en términos bien Y obviamente generales, el banco, ¿no? ¿cierto?, que va a pedir para efectos de iniciar esta evaluación, ¿cierto?, tanto de la persona como del futuro inmueble, va a pedir una promesa de compraventa para darle seriedad a que el negocio tiene algún grado de certeza. Sí, y además las partes tienen que celebrar el contrato de promesa porque es una forma ya no solamente de darle seriedad, sino que dejar amarrado el negocio. Exacto, es un punto interesante, Marco Antonio, porque en el caso, por ejemplo, del cierre de negocio, es comilla para sacarlo del comercio. ¿Okay? Pero ya la promesa, al ser por definición un contrato preparatorio de la No, y ahí las multas son grandes. la futura compraventa, ahí sí se encuentra regulado, ¿cierto? Y ahí las multas ya son bastante más serias o dolorosas para el Sí, para el que ahí duele cumple. más echarse para atrás. Exactamente, ya duele más porque también duele más porque hay todo un procedimiento que ya se ha iniciado. O sea, ya hubo una oferta, hubo un cierre de negocio, eventualmente hubo que incluso puede haber existido algún abono de parte del promitente comprador. sí. Por tanto, tiene que ser un tema más serio y aquel que esté aquí por causa imputable o no a él no pudo cumplir, va a tener cierto que eventualmente pagar alguna multa. Correcto. O sea, por decirlo en términos como bien sencillo y no de cátedra de derecho civil, podríamos decir que la reserva, o sea, el cierre de negocio podría ser un equivalente a lo que la gente entiende por reservar algo, ¿no? Exactamente. Una reserva, por decirlo de una forma, en forma muy sencilla. En cambio, ya cuando estamos celebrando un contrato de promesa, bueno, su nombre lo indica, es un contrato, es decir, las partes quedan vinculadas, las partes no solamente tienen derechos, sino que surgen obligaciones. Y el cumplimiento de esas obligaciones se ve reforzado entonces por la aplicación de multas que ya no son tan bajas. Sí. Muchas veces son bastante altas. Sí, es un tema también interesante porque en general uno ve en la práctica que las personas, ¿cierto?, toman con mucha liviandad la promesa de compraventa. Qué buen punto. Con mucha liviandad. Qué buen punto. Y hay veces que a uno en el ejercicio profesional le llegan promesas que a uno le dan ganas de llorar.
Dan ganas de llorar por cuanto pero de partida no cumple con ningún requisito legal, formal. Y en segundo lugar, tampoco acautela los intereses de un cliente. Y a veces peor, de ninguna de las dos partes. Tú tienes toda razón, porque en el fondo, si lisa y llanamente pasamos a negociar el contrato de compraventa, súper fácil. ¿Firmo o no firmo? Exactamente. Y a lo más, si es que hubo una reserva a un cierre de negocio, bueno, es bastante bajo, ¿no? Normalmente en la práctica comercial del corretaje de propiedades lo que se pierde. En cambio, es tan cierto lo que tú dices que el contrato de promesa contiene el negocio completo. Totalmente. O sea, el contrato de promesa entonces contiene lo que va a decir el contrato de compraventa, pero además regula todo aquello que va a suceder mientras ese contrato no se firme. Exactamente. Y a mí también coincido plenamente contigo que es mucho más importante que un abogado, un especialista, un experto, alguien que entienda, revise el contrato de promesa, porque una vez firmado ya casi no hay pie atrás, ¿no? Exacto. Y si te echas atrás, te va a costar caro. En cambio, el contrato de compraventa podríamos decir que es una cosa mucho más estándar. Totalmente. Y de hecho, también resulta interesante que a veces... Y más estándares, cuando compras con crédito Exacto, hipotecario, es copiar y que, pegar, que es un formulario que lo tiene ahí prehecho, disculpando Exacto. la expresión, el banco. Sí. En cambio, en el contrato de promesa no interviene el banco, no interviene nadie. No, o sea, nadie. es solamente comprador y vendedor. Exacto, las partes. Y por eso también resulta nuevamente interesante el hecho de que en el ejercicio a veces uno se da cuenta que el cliente te dice, o incluso el abogado, la contraparte, te dice, pero abogado, colega, palabra que me carga, pero no se preocupe, lo arreglamos en la compraventa. Y yo, no, viejo, porque si no lo dejamos establecido, después vienen los problemas. Y por lo demás, si va a cambiar muchas condiciones de la promesa, en definitiva, es otro contrato. Así es. Entonces eso tiene que quedar regulado. No, pues sí, efectivamente. O sea, bueno, de hecho, lo dice no solamente los prácticos, por decirlo, por decirlo de alguna forma, sino que en definitiva a uno cuando le enseñan a la universidad le dicen, mire, la diferencia entre la promesa y la compraventa es nada más que lo siguiente. O sea, donde dice prometo comprar, ahora va a decir compro. Y Exacto. donde prometo vender, va a decir vendo. Exactamente. Por lo tanto, no solamente queda regulado ahí el contrato, lo que va a ser ese contrato de compraventa, pero yo insisto, también regula todos los problemas que pueden haber en el tiempo intermedio, porque en el tiempo intermedio, o sea, por algo se está celebrando una promesa, es porque no ha podido celebrarse el contrato de compraventa. Y como tú muy bien dices, puede ser porque no tengo financiamiento, tengo que ir a un banco, por ejemplo, a conseguir el financiamiento. Quizá el inmueble no se ha terminado de construir, si en definitiva eso es lo que sucede en la práctica. Yo cuando voy donde una inmobiliaria y voy a comprar, léase, porque esto no es jurídico, pero son términos muy utilizados en la práctica, en blanco o en verde, ahí ya efectivamente no se puede celebrar el contrato de compraventa porque hay normas urbanísticas, ¿no?, que impiden hacerlo. Bueno, fíjate tú que va a pasar un periodo largo hasta que llegue el día que vamos a poder celebrar el contrato de compraventa, porque si prometiste comprar en blanco y contra eso tú adelantaste dinero, o sea, van a haber sucedido una serie de eventos que si están mal regulados, ahora claro, los abogados siempre decimos, los contratos de verdad sirven cuando hay problemas, porque efectivamente si no hay ningún problema, nos llevamos todo fantástico, bueno, casi no es necesario firmar un contrato incluso. Exacto. Si y los abogados tampoco existiríamos. No, claro, efectivamente. Bueno, yo Juan, que el tema que estuvo muy en boga, yo diría que en los últimos 10, 15 años, las famosas promesas en blanco, en verde, ¿cierto? Que como tú bien dices, tienen una regulación. Mi opinión, ¿cierto?, es que hoy por hoy son instrumentos cada vez más inciertos, porque recordemos que en materia urbanística, en materia inmobiliaria, el principio, y solo latero, pero el principio conocido como certeza jurídica, hoy por hoy casi no existe. Por tanto, hay muchos proyectos en los cuales, ¿cierto?, alguien se puede aventurar, ¿cierto?, a hacer una promesa en blanco o en verde, porque es atractivo, ¿cierto? Es atractivo porque en general, en promedio, cuando tú compras en blanco o en verde, hay un descuento, no sé, un 20%, tú puedes elegir la unidad, puedes adecuar la unidad, pero esto es sujeto a que el proyecto que a ti te presentan, primero que todo tenga un permiso de edificación y después sea recibido por la dirección de las municipales. ¿Y qué pasa si no se recibe? Bueno, efectivamente, hay proyectos que han sido echados abajo, Está lamentablemente, por sentencia de los tribunales. Obvio. Y la inmobiliaria, por cierto, no tiene nada malo, va a protegerse ella. Entonces, a mí me sorprende muchas veces que las personas firman procesos de compraventa y nunca le preguntan a un abogado. Lamentablemente, yo creo que esto es uno de los pocos temas en el cual el abogado es un mal necesario. No, y por último, más allá de, para entender en qué pies quedó. O sea, que la persona por lo menos entienda qué fue lo que firmó
y que tenga muy claro cuáles son las consecuencias de haber firmado lo que Sobre firmó. todo a propósito de los incumplimientos de las multas. Así O es. sea, a veces la gente se acerca a la oficina, ¿cierto? Y nos dice, oye, mira, me pasó esto. Y uno revisa la promesa y dice, señor, lamentablemente lo que usted firmó, Y ya está firmada. lo que usted firmó ya lo firmó, pero no que todo. Y Y ya en está segundo firmado. lugar, la inmobiliaria tiene cláusula para salir limpiamiento de esto y no le va a pagar nada, le va a pagar muy poco, le va a pagar aquel día tipo 3 y cuarto. Exactamente. Entonces, insisto, es un fenómeno bien curioso porque la compra de un bien raíz, yo diría que es la operación de la vida de las personas. Sí, de la inmensa mayoría de las familias, de todas maneras. Entonces, no tomar los resguardos es un poco sorprendente. Y algunos dicen, no, lo que hace es que lo ves con un banco. Y yo sigo perfecto, pero el banco va a intervenir recién en la compraventa. No, ya más que el banco vela por sus intereses. Y no estoy criticando al banco porque efectivamente Es el un banco negocio. es otra parte. Sí, claro. Si en un negocio como este hay tres patas, disculpando la expresión, tenemos un señor que vende, un señor que compra y un tercero que financia. Y el banco va a controlar lo que prestó. Y por lo tanto, y además hay intereses contrapuestos. Lo que la gente tiene que entender es que en los contratos los intereses muchas veces no son comunes, son contrapuestos. Y si son contrapuestos, bueno, cada uno tendrá que ver cómo garantiza de mejor forma o protege de la mejor forma justamente sus intereses. Ahora, estábamos hablando de las compras, bueno, compras en blanco para que la gente entienda, estamos tratando de explicarlo en términos muy sencillos. Cuando se habla de compra en blanco, estamos hablando de que uno compra contra un plano. Es decir, prácticamente no está hecho ni el hoyo, por ejemplo, del edificio. La Entonces, idea es legislar, la exactamente, idea de construir. la idea de construir. Y luego se habla en verde cuando ya la construcción comenzó. Es como un fruto, ¿no? Exacto. Que está verde y todavía no madura. Pero aún no ha sido recibido por parte del Exactamente. funcionario municipal. Entonces, por eso es que no se puede vender derechamente, porque como no ha sido recibido por la Dirección de Obras Municipales, entonces no se puede celebrar el contrato de compraventa, y lo que hacen todas las inmobiliarias, que está muy bien, es que celebran justamente un contrato de promesa de compraventa con su cliente. Pero ¿por qué se habla de compra en blanco o compra en verde? Porque aquí hay otro elemento que es súper importante. Porque es curioso, no obstante que el contrato que yo estoy firmando en realidad es una promesa y no una compra, pero en la práctica, en la jerga habitual, se habla de comprar en blanco o en verde, porque justamente el comprador lo que hace, además de firmar esa promesa, es que adelanta todo o parte del precio Exactamente. contra esa promesa. El famoso pie que le dicen. Claro, y a veces no solamente El pie ya es un y a poco veces más también. no el pie, porque a veces mientras más paga, más descuento te hacen. Entonces, y ahí, bueno, hasta hace un tiempo en Chile había problemas bastante graves con eso, porque en definitiva, como tú muy bien dices, Ananías, teníamos una situación incierta, porque el edificio quizás no, o las casas, lo que sean, no habían empezado ni siquiera a ser construidas, y el día de mañana podía suceder, como sucedió en alguna oportunidad, que entre medio las inmobiliarias quebraron, las constructoras, surgieron un montón de inconvenientes que hicieron que no se pudo efectivamente vender la propiedad. Pero ¿cuál era el problema? El comprador había pagado, había adelantado una suma de dinero, Quedaba de brazos cruzados. y ese pobre gallo, ¿cómo recuperaba las lucas? Disculpando la expresión nuevamente, pero bueno, estamos tratando de aterrizar el tema a la gente, ¿no? Así que no vamos a hablar como abogados. Y hoy día, ¿cuál es la solución? La ley contempla una solución, Sí, ¿no? efectivamente, a contar el año 2005, ¿cierto? Se regula las promesas de compra-venta en verde, ¿cierto? Y en este caso, el vendedor, la inmobiliaria, ¿cierto? Está obligado, ¿cierto? A tomar una póliza seguro o una boleta bancaria, ¿cierto? En virtud de la cual, ¿cierto? Asegura que el monto que el promitente comprador le entregó al inmobiliario, ¿cierto? Queda asegurado con este tipo de instrumento, y ese instrumento es tomado a beneficio del comprador, y le va a ser devuelto, ¿cierto? A la inmobiliaria solo una vez que se firme la compraventa respectiva, y más aún, se inscriba la propiedad de cosas de raíces. Correcto. O sea, es un seguro a favor del comprador que desembolsó una parte de dinero como parte del precio. Perfecto, exactamente, así es. Es decir, hoy día, que en realidad, insisto, en la práctica hablamos del comprador, pero jurídicamente es un promitente comprador, y justamente esta persona que ha comprado en blanco o ha comprado en verde, y que justamente ha adelantado una suma de dinero, se le garantiza la devolución de ese dinero en definitiva, si es que el día de mañana, por alguna razón extraña, el inmueble que esta persona está comprando no es inscrito en el conservador de bienes raíces a su favor. Mira qué pregunta más interesante. ¿Y por qué contra la inscripción en el conservador de bienes raíces y no
con la firma de la escritura de compraventa en la notaría. Sí, claro. Porque la gente dice, oye, pero si mire, yo ya compré un inmueble. Claro, y mucha gente se siente dueño ya con la firma de la escritura de Claro, compraventa. claro, porque, mire, fui donde el notario me atendió muy bien incluso, una notaría preciosa, yo pagué incluso, desembolsé lo que quedaba, por lo tanto, si compré, soy dueño. Claro. ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que pasa es que en nuestra legislación, ¿cierto? El comprador se hace dueño con la inscripción, ¿cierto?, de la escritura de compraventa del consorcio de raíces. Antes no es dueño. Exactamente. Y solo a partir- Y eso es algo que no sucede en todos los países. Lo que Exacto. pasa es que nosotros crecimos así y nuestro sistema registral, lo contempla de esa forma. No nos vamos a poner a explicar por qué sí, por qué no, si es bueno, es malo, más o menos, pero sí es súper importante que la gente entienda que mientras no se practica la inscripción en el conservador de bienes raíces, ellos no son dueños. Por lo tanto, yo debo estar protegido hasta, por lo menos, que se inscriba el inmueble a mi su nombre en el conservador de bienes raíces. Así Porque es. recién ahí me hago dueño. Es decir, cuando yo voy a la notaría, firmo la escritura de compraventa, yo no soy dueño. No soy dueño. Mientras esa escritura no se inscriba en el competente conservador de bienes raíces. ¿No es Y cierto? mucha gente se relaja, ¿no? Si ya firmé la escritura de compraventa. Y ojo, que entre que se firme la escritura de compraventa Y que se inscriba. y puede pasar mucho tiempo, porque recordemos que gran parte de las operaciones son con un banco. Así Y es. los bancos se demoran en firmar. Se demoran en firmar por un tema de volumen, de tiempo. Y entre medio pueden Y entre medio pueden pasar cosas. suceder cosas que impidan la inscripción. Sí, Bueno, claro. de eso vamos a hablar a vuelta de esta pausa. A vuelta de esta pausa, solamente recordarle a la gente que sus consultas, sus preguntas, pueden hacerlo al WhatsApp más 569-8872-89606. O también nos puede llamar al más 56-22-979-8392. Bien, amigos, nuevamente de vuelta. Y con varias inquietudes, Ananía. Pero siempre se me olvida, el máster me va a retar, el WhatsApp. Más 56-9-872-89606. Y si quedan preguntas, dudas, bueno, también se pueden comunicar con Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Recuerden que la página web es www.sepulvedayescudero.cl. Ahí podrán aclararse vuestras dudas. O también, si ustedes necesitan asesoría jurídica, se les podrá brindar por abogados especializados. Bien, Ananía, decíamos recién que en Chile tú no te haces dueño mientras no practicas la inscripción en el conservador. Y ahí surge otro documento que se llama las instrucciones notariales. ¿Qué podemos hablar de las instrucciones notariales para que la gente entienda justamente qué función cumple, en qué rol cumple, qué protege, etcétera? A ver, como tú bien dices, las instrucciones del notario, notariales, están estrictamente relacionadas con que el inmueble, ¿cierto?, sea inscrito a favor, ¿cierto?, del comprador, libre de hipotecas y gravámenes, salvo, por cierto, las que pueda tener el inmueble, en el caso de estar inserto en una copropiedad, el reglamento de copropiedad, y en el caso de que se compró con un crédito hipotecario, va a estar la hipoteca, ¿cierto? Lógico, la hipoteca del banco que está financiando el precio, ¿no? Exacto. Entonces, al momento, ¿cierto?, de comprar un inmueble, sobre todo cuando está relacionado con un crédito hipotecario, lo aconsejable siempre va a ser dejarle un documento al banco, al notario, el cual en su carácter, ¿cierto?, de ministro fe, ¿cierto?, va a ser el encargado de dar cumplimiento a la misma. Ahora, ¿en qué consiste esta instrucción? En general... Pero perdón, ¿por qué, Ananía, solamente si interviniese un banco y si fuese una compra directa? Es decir, tú me estás vendiendo tu casa o tu departamento y resulta ser que yo te lo voy a pagar al contado. Al contado. No, hablaba del banco, que el banco también puede intervenir en la operación. Sí, pero también puede puede darse el caso, y de hecho es lo aconsejable, de cuando se va a comprar, ya sea de contado o a través de un banco, dejar, ¿cierto?, el pago del precio sujeto a lo que se paga en notaría, por Exacto, decirlo de alguna exacto. forma, para que la gente entienda. Porque por eso yo te pregunté, y perdona que te interrumpa, Ananía, y por eso que hay que distinguir. Porque claro, es distinto cuando yo comprador estoy pagando con recursos propios, que ahí seguramente va a quedar, no seguramente, con toda certeza,
se va a dejar el 100% del precio retenido en la notaría. Exacto, a con través de un instrucciones. documento que puede ser un cheque, un vale vista, un Claro. depósito a plazo. En cambio, cuando financia el banco, normalmente lo que se deja retenido en notaría es justamente la parte que no financia el banco. Exacto, Porque recordemos, amigo, que el banco le paga directamente al vendedor, así es. ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que quede el crédito, el financiamiento bancario con instrucciones en notaría, sino en el fondo es una protección a aquella parte de dinero que el comprador paga directamente. Exacto. De hecho, en el caso del banco, el banco va a pagar contra inscripción y ahí va a corresponder, ¿cierto?, al comprador y al vendedor hacer la gestión ante el banco para que el banco libere, ¿cierto?, la parte del precio que prestó. Perfecto, pero volvamos a la instrucción. Entonces, ¿quién es el más preocupado normalmente de protegerse con las instrucciones? El más preocupado siempre es el comprador. ¿Por qué? Porque Aunque lo repitamos, pero Sí, ¿por qué razón? porque el comprador, como bien dijimos antes del break, ¿cierto? El comprador solo se hace dueño una vez que se encuentra inscrito el inmueble a nombre de él. Y puede ser el caso, ¿cierto?, que como consecuencia del estudio que se haga en el caso de raíces, que la inscripción presente problemas. Correcto. Por ejemplo, que no se pueda practicar la inscripción. Incluso más podría suceder, Ananía, que no es que hayan problemas propiamente tal con las inscripciones o con la escritura, porque también de repente uno puede cometer algún error en la escritura de compraventa, lo que puede dificultar la inscripción. El que no se puede inscribir no significa que nunca se va a poder inscribir, Exacto. porque Se afortunadamente... puede subsanar quizá el error. Claro, hay una serie de cuestiones que son subsanables. Y Si el problema es cuando son insubsanables. Claro, hay casos más dramáticos. Por ejemplo, la propiedad puede estar inscrita a nombre de otra persona. Y ahí, en Exactamente. el fondo, tú puedes hacer una clase, o sea, un programa como de 8 horas, ¿cierto?, del tema de la doble inscripción. ¿Y qué Las puede dobles ser el caso? inscripciones, sí, no, ese es un problema muy complejo, pero bueno, ya hablaremos de él. Ahora, no es fácil hablar de eso. No, es un tema en súper la radio, súper porque es engorroso. un tema muy técnico. Pero volviendo al tema, Ananía, entonces, la instrucción notarial fundamentalmente protege al comprador, porque el comprador deja también con el acuerdo, ¿no?, del vendedor, el vendedor, porque las instrucciones son firmadas por ambos, Exacto, ¿no? Por vendedor y por emanando de acuerdo comprador. a las partes. Son ambos los que le otorgan la instrucción al notario, pero ¿para qué? Justamente para que el precio quede retenido en la notaría, todo parte del precio quede retenido en la notaría, para que una vez recién que se inscriba en el conservador de bienes raíces la propiedad a nombre del comprador, libre de gravamen, etcétera, 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 salvo los que tú ya comentaste, que sé yo, la hipoteca a favor del banco, el reglamento de propiedad que es propio, etcétera, etcétera, de la copropiedad inmobiliaria, recién ahí entonces el vendedor puede ir a la notaría Con los documentos respectivos que toca el y conservador. retirar, ¿no? Exacto. Y ojo, incluso en la práctica, por un tema de seguridad, los notarios guardan los valevistas o los cheques, ¿cierto?, en una caja fuerte en el banco. Sí. Por tanto, en la práctica lo que hay que hacer es ir a avisarla. Pero en al la práctica, funcionario. Ananía, ¿es frecuente hoy en día que se utilicen cheque? No, muy poco. Imposible. Sí, no, Casi, no digo o sea, imposible. Hay mucha confianza entre las partes. Sí, no, pero Normalmente, ¿cuáles son los lo documentos normal, que se lo utilizan? normal es un depósito, ¿cierto? Un depósito o un vale vista, Vale, vista, ¿cierto? se utiliza Tomado, mucho, ojo, ¿no? tomado a nombre del vendedor, Ujú. endosado en blanco. ¿ya? Tomado nombre del comprador, perdón. Perdón, del comprador endosado en blanco, ¿cierto? Para Claro. que el notario, una vez que se le acredite el cumplimiento de las instrucciones, el notario mismo practica el endoso. Eso es para proteger, evidentemente, la operación. A mí siempre me ha impactado la tranquilidad, y esto más bien es una alabanza, no es una crítica, a los notarios con, justamente reitero, la tranquilidad que aceptan este tipo de instrucciones, porque imagínate, deja endosado en blanco un documento por millones de pesos, y sabemos que el día de mañana cualquiera que robe, por ejemplo, ese documento puede cobrarlo, porque en definitiva queda al portador, en buena Exactamente. cuenta queda al portador al Exact- endosarlo en blanco, ¿no? Exactamente. No, a mí me impacta. Sí, hay sinceramente. un tema de nervios de hielo y nervios de acero. Sí. Sí. Por lo mismo lo guardan en cajas fuera. O sea, de hecho, antes entiendo. No sé, A propósito, perdón, ¿qué es endosado? Perdón, es que te tengo que interrumpir. ¿Qué es endosado en blanco? Porque quizás la gente no va a entender. Ah, lo que la es parte significa que Porque tú dijiste que se tomaba a nombre de quién. se toma a nombre del comprador Sí. y se endosa en blanco. En el fondo, en la práctica, ¿qué significa esto? Que tal documento, ¿cierto? Y al reverso, ¿cierto? Se Sí, firma, se dice ¿no? reverso, ¿no? Siempre Sí, se- sí. Y se firma. y se firma. Punto. Punto. Sin nombre, sin nada. Entonces ese documento que había sido tomado a la orden del comprador, ahora queda transformado con este endoso en blanco en un título al portador en buenas cuentas. Y eso significa que puede cobrarlo quien lo porte.
Exacto. Ahora, es como dejar un billete. Totalmente. Ahora, a veces la gente no entiende y dice, bueno, ¿por qué no queda nombre mío? Y uno le dice, señor, lo que pasa es que la operación puede caerse, ¿cierto?, en la inclusión de raíces. Y si está a nombre suyo, imagínense el enredo que va a hacer que usted vaya al banco, lo deposite, después me lo transfiera. Entonces, mejor se hace de esta forma y de hecho... Justamente para que pueda cobrarlo cualquiera de los dos. Exactamente. El comprador, si esto se va, disculpen la expresión auditoria, a la punta al cerro, el negocio, o bien el vendedor, efectivamente... Si el negocio es exitoso. Claro, si es exitoso y que es lo que normalmente uno espera. Ahora yo te conté una cosa, Anania. Ahí tenemos otro tema impresionante, el tema de las instrucciones. De repente te dan ganas de llorar. O sea, yo he estado con abogados, con alumnos míos, sobre todo yo me acuerdo una vez Cristian Rivero, que lo trajimos acá, lo invitamos, todavía me acuerdo, lo invitamos a un programa de Derecho Familia hace pocos días, que hablamos de la pensión de alimento. Y me acuerdo, Cristian, cuando apareció en la oficina, nunca me voy a olvidar, como si fuera el día de hoy, me muestra una instrucción que ya estaba firmada. Y me pregunta, me dice, profesor, ¿y qué opina usted? Y yo le contesté lo siguiente: ojalá que no tengas ningún problema. Porque si tienes medio problema, yo no sé cómo el notario... ¿Va a entender? No va a entender, va a cumplir la instrucción. Bueno, ¿qué crees que pasó? Hubo un problema. Y pasó lo que yo le dije. El notario no sabía cómo cumplir la instrucción. Por lo tanto, si el notario no sabe sabe cómo cumplir la instrucción, ahí qué es lo que sucede en definitiva. Que ha inmovilizado, que ha congelado el negocio. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo el notario recibió esa instrucción. Es un punto. Sí. Claro, por eso que hay notarios que son muy quisquillosos, ¿no? Al momento de revisar justamente las instrucciones. Incluso se reservan el derecho de aceptarlas o rechazarlas, lo cual me parece muy bien. Y yo siempre digo, y reitero, que son los dos documentos más importantes del negocio. La promesa de compraventa por un lado y las instrucciones. Y para mala suerte de las personas es donde más se necesita el abogado. Sí. Lo lamento, estimado auditorio, pero es así. Y la gente lo deja para última hora. No, y la gente no se preocupa, no le da ninguna importancia. Y resulta así, yo le digo, mire, oye, en ese papelito que puede tener una página y media, ahí está retenido el precio de compraventa. Es decir, está todo el negocio concentrado en 2 páginas. Y si usted esto lo redactó mal, de verdad que nos pillan confesados. Sí. Como el caso que contaba de nuestro amigo Cristian Rivero, que justamente le sucedió lo que yo le advertí que le podía llegar a pasar. O sea, que no quería que le llegase a pasar. Ahora, un tema sumamente relacionado también. También quería agregar algo que no es menor. Unas razones también por las cuales a veces no se puede inscribir, y esto no es algo infrecuente, es que justamente entre la firma de la escritura de compraventa en notaría y la inscripción en el conservador de bienes raíces, por eso que el precio, insisto, en ese momento está descansando la notaría con instrucciones notariales, puede caer un embargo en contra del vendedor. Y de repente es re complicado explicarle a las personas, oiga, pero si yo compré ayer en la notaría, sí, pues señora, porque usted no es propietario, señor, usted no es propietario. ¿Por qué? Porque si entra un embargo, en ese momento el inmueble está inscrito a nombre del vendedor. Es decir, puede aparecer un acreedor y embargarle el inmueble al vendedor. Y como no ha sido hecha la transferencia todavía, es decir, no se ha inscrito en nombre del comprador, ¿qué es lo que va a pasar? Va a rebotar como pelota de básquetbol la escritura de compraventa, porque como va a estar inscrito un embargo... Exacto, ya está fuera del comercio. Exactamente. Y ahí, justamente la única que queda normalmente, salvo que se pueda arreglar ese problema al embargo, es que el comprador lisa y llanamente vaya y transcurrir un determinado plazo. Vaya a buscar su vale vista. Vaya a buscar su vale vista, efectivamente, porque ese negocio literalmente se fue a las patas. Sí, claro. Solo como bien tú dices que hacen el embargo, pero eso se demora un plazo no menor. No, y si este señor tiene más acreedores, peor todavía, ¿no? Sí, claro. Peor. Ahora, dado que estamos hablando de evitar problemas, hay una labor profesional muy típica, pero muy delicada a la vez, que es el estudio de títulos de los inmuebles. ¿Por qué se hace eso? ¿A qué apunta? ¿En qué consiste a grandes rasgos? Bueno, yo sé en qué consiste, pero expliquémosle a la gente. Sí. Ahora el estudio de título yo diría que es un elemento indispensable en cualquier tipo de compraventa de inmuebles y tiene por objeto, ¿cierto?, intentar dar certeza jurídica, ¿cierto?, a la operación de la compraventa. ¿Cuándo crees tú que es más necesaria
¿En qué clase de operaciones de compra-venta? ¿Con banco o sin banco? Eso me estoy refiriendo. Yo creo que es más necesaria sin banco. Perfecto. Sin Estoy banco. plenamente Pero de ahí acuerdo. hago una salvedad, como lo dijimos en el primer bloque, ¿cierto? Que ojo, el banco, perfecto, el banco va a hacer un estudio, pero el banco Sí, va a hace el cautelar estudio, sus intereses. Claro, y que no necesariamente va a ser lo mismo que tiene el cliente, o en este caso Sí, efectivamente el es. comprador. Sí, Ahora, sí, ojo, tú diste un nombre que yo sé que lo dijiste para darle el contexto a lo que vamos a conversar, pero no es tan solo esto de los títulos. Son bastantes documentos más que los títulos. Ya, pero ¿qué significan los Claro, títulos? Si la los gente no títulos, sabe sí, lo que los son títulos se podría creer refiere, que se son refiere, los se refiere, títulos- ¿cierto? el título de la canción. Claro, que acabamos de poner, ¿no? se refiere a los documentos, ¿cierto? Que constan en el consorcio de bienes raíces, en este caso, por ejemplo, la inscripción de dominio del inmueble, que es el documento, ¿cierto? Que acredita, ¿cierto? Que alguien es dueño de algo, ¿cierto? También están un certificado de hipotecas y gravámenes, que a mí Y prohibiciones. y prohibiciones, que va a dar cuenta, ¿cierto? Si la propiedad tiene algún embargo, tiene alguna hipoteca, tiene algún Exactamente. tipo de prohibición. Sí. Y en general, y este es un tema también ¿Y qué más? Perdón, ¿y qué bien, más? bien delicado, en el sentido de que muchas personas se contentan con eso. Pero un buen estudio de Sí, títulos, eso sería como algo bien somero, ¿no? claro, un buen estudio de títulos debe abarcar mucho más que eso. Normalmente, ¿cuál es el plazo que abarca de antecedentes, de títulos? El plazo que abarca normalmente es de 10 años. Normalmente. De 10 años. Ya. Y ojo, ¿y por qué 10 años? Porque hay que proteger, ¿cierto?, al cliente de terceros que pueden tener eventuales derechos respecto a este inmueble. Exactamente. Ahora, ¿por qué 10 años? Porque claro, podría haber sido 130 también, ¿no? ¿Por qué 10 años? Porque en general, en términos bastante generales, en Chile, y sobre todo en la perspectiva del Código Civil, ¿no? Todos los vicios, todas las problemáticas se sanean, por decirlo de alguna forma, al cabo de los 10 años. O sea, normalmente ese es como el plazo máximo de espera. Entonces eso hace que en la práctica, Sí, claro. en definitiva, se tome ese plazo. Sí. Ese plazo. Ahora, eso no significa que siempre deba abarcar 10 años. Realmente hay situaciones que te llevan a tener que estudiarlos por más tiempo. Y esa es la gracia, me imagino yo, de tener un abogado que sepa, Exactamente. que sepa hacer esta pega, digamos, ¿no? Y ojo, como tú me preguntabas, ¿cierto? No es solo los títulos del inmueble, o sea, no es solo que son de dominio, no es solo el certificado de gravamen, hipoteca, provisiones, sino también hay que estudiar documentos urbanísticos, documentos constructivos. También me faltó la escritura, Ananía. Bueno, también voy Es que para si allá. estamos hablando de las Sí. inscripciones, no olvidemos que las inscripciones tienen su origen, tienen su En la causa escritura de en compra- escrituras en la anteriores. escritura que dio origen, ¿cierto? Por A la antigua adquisición. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, bueno, la escritura en virtud de la cual mi vendedor, la persona que me está Adquirió el vendiendo, inmueble. claro, compró. Y luego la inscripción respectiva que acredita que ese señor es el dueño. Y así hasta completar por lo menos 10 años para atrás Exacto, de hay un- anteriores titulares, ¿no? En el dominio Del inmueble. Sí, porque- hay un tándem, tiene que ser inscripción más escritura. Ese es el punto de vista de Exactamente. los títulos. Pero el punto de vista, como te mencionaba, ¿cierto? De municipal, urbanístico, de compropiedad inmobiliaria, hay que pedir otro tipo de documentos. Como por ejemplo, ilustremos a las personas porque para no quedar en la nebulosa, ¿no? Por En la ejemplo, desde el nube. punto de vista urbanístico, siempre se aconseja pedir el certificado de recepción. Recepción De final. recepción final por parte que da las sonderas municipales. Eso es re importante para efectos de que el futuro comprador, ¿cierto?, sepa cuáles son los pasos que tiene para ejercer acciones legales en contra quizás del primer vendedor por temas Ujú. constructivos. En temas de copropiedad inmobiliaria, ¿cierto?, hay que estudiar el reglamento de copropiedad. Correcto. Esto es si la unidad se encuentra inserta dentro de un condominio, ¿cierto? Si están prohibidas las mascotas. Es indispensable estudiar el reglamento de copropiedad porque muchas veces, ¿cierto? Claro, uno puede, a uno le pueden decir no, si las mascotas estaban permitidas y Ha si pasado y mucho. están prohibidas. Ha sucedido mucho. O, por ejemplo, hay restricciones vinculadas con el uso de la sala multiuso, de la piscina, y eso va a depender de la necesidad que tenga cada persona. Pero eso hay que estudiarlo. Y ni hablar, por cierto, por ejemplo, del tema de los gastos comunes, que es un temazo. También. Que eso- Claro, porque ¿qué pasa si se deben gastos comunes y no están pagados, Ananía? los gastos comunes persiguen a la unidad, independientemente de quién sea el dueño. Y a nosotros, Por lo tanto- a nosotros nos ha tocado en la oficina recibir a clientes, ¿cierto?, que llegan casi llorando porque al momento, ¿cierto?, de comprar un inmueble, de generarse la inscripción a nombre de ellos, No se fijaron si habían deuda de gastos exactamente, comunes. el estudio de títulos que se hizo no se dieron cuenta, no pidieron, en este caso, al administrador del condominio que emitiera un certificado en virtud de la cual se dijera si la unidad se encontraba al día de los gastos comunes y si la unidad está morosa,
Yo desde el momento que adquirí el inmueble, esto es desde que se inscribió a nombre mío, me convierto, ¿cierto?, en responsable ante el condominio de pagar esas deudas. Correcto, o sea, paso a ser yo el deudor, Exacto. por decirlo de alguna forma. Paso yo a ser el deudor. Pasa mucho, Y por claro, ejemplo, y la deuda puede ser real, tabo. pero altísima. Pasa mucho, por ejemplo, nos ha tocado ver en la oficina de Sepúlveda Escudero con las propiedades que se adquieren en remate. Muy típico, claro. Las bases de remate son muy pocas las veces en que se Y también deben contribuciones también. bueno, y hablar Y también tienen de deudas de contribuciones. Pero fíjate ojo, que las constituciones están un poco más, entre comillas, controlado por obligación que tiene el notario, ¿cierto?, de pedirle las contribuciones. O sea, hay un filtro re importante. Y el conservador también. Y también el conservador te los pide. Porque Pero- el conservador no inscribe si hay deudas exacto. de contribución. Pero en el caso de los gastos comunes, que pueden ser deudas, como tú bien dices, re importantes, tanto o superiores que las contribuciones, el comprador, insisto, de que se convierte en dueño, es el responsable legal en virtud de lo que está esa ley de copropiedad. Y a veces el señor va a parecer feliz de la vida, ¿cierto?, en su departamento y se va a dejar caer al administrador y le va a cobrar. Claro. Y capaz que hasta que le corte la luz. Bueno, es un tema de otro programa. Sí, sí, pero sí, sí, pero sí. lo que quiero en fondo poner el contexto que Bueno, a todo esto vamos a tener un programa de copropiedad inmobiliaria en un par de semanas más, donde tú me vas a reemplazar, de hecho, porque yo voy a estar de o sea, vacaciones. ahí intentaremos estar a la altura. No, va a estar más que a la altura, no se eche bajo, no se eche bajo. Si no, Master, páseme un pañuelo, porque me estoy emocionando con las palabras aquí. Sí, que es la del época. panelista, Estoy más emotivo. Yo No, creí que era por las bombas lacrimógenas. no, también. Pero insisto, o sea, aquí quiero ser bien claro, sorprende bastante la liviandad que tienen algunos abogados y la liviandad o desconocimiento que tienen, ¿cierto?, las partes de una operación de compraventa, sobre todo el futuro comprador, respecto a esto. De eso se trata este programa, pues, Ananía. El derecho de cada día. Se trata justamente de poner a la gente en conocimiento de lo que tiene que hacer, el mínimo por lo menos, de lo que tiene que preocuparse al momento justamente de no solamente celebrar un contrato de compraventa. Hace poco hablábamos del contrato de arrendamiento y de muchas otras cosas que vamos a seguir hablando en estos programas. Y por lo menos si las personas deciden, por ejemplo, no contratar a un abogado, bueno, pero que lo hagan a sabiendas justamente Que hay un riesgo. que hay un riesgo. Y que tomen una decisión informada. Eso es lo que uno siempre le dice a los clientes. Mire, el riesgo lo corre usted, no lo corro yo. Yo soy el abogado, soy solamente un asesor. Pero lo importante es que usted, si va a correr un riesgo, conozca cuál es el riesgo, evalúe el riesgo y decida si lo toma o no lo toma. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en la oficina, de tener que darle la mala noticia a un determinado cliente de que justamente los títulos de la propiedad tienen problemas. Tienen problemas. Oye, y es un problema no menor, porque fíjate tú que es quizás la casa que tu cliente fue a ver con su mujer, con los niños, les encantó, ya se imaginaban viviendo ahí, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos ha tocado en más de alguna oportunidad de que en virtud de estas malas nuevas que uno le da desde el punto de vista jurídico, los clientes han tomado la decisión de desistirse De no comprar. porque no han querido correr el riesgo justamente. O incluso también hay ese caso más dramático, Marco Antonio, que nos ha tocado intentar, ¿cierto?, solucionar compraventas ya fallidas. Chico, así es. Y ahí no, ¿cuál fue la última? No, sin nombre, por favor. Porque después nos van a decir que somos abogados que no respetamos el secreto profesional. Es un tema que tuviste, obviamente no puedo dar nombre, pero yo recuerdo es que que... estoy mal, yo dije que estaba mal, yo estoy senil. Yo recuerdo que está relacionado con una inmobiliaria, ¿cierto?, que tenía problemas con los títulos respecto a un edificio. Puedo decir la comuna, en la Florida. ¿Te acuerdas? Y estaba metido un banco entre medio. Claro que sí, po. Y tú intentaste solucionar el tema. Pero ese fue un medio forro. Exactamente. Ese no era problema. O sea, imagínense los auditores, una inmobiliaria con un proyecto construido, ¿cierto? Ya había salido a la venta incluso. Sí. Y se dieron cuenta que había un problema legal con los títulos y el banco no le estaba dando crédito a sus... Y tenían promesado, como dicen en la práctica, ¿no? Tenían prometido vender justamente todos los departamentos. O sea, estaban listos. Sí. Me acuerdo mucho porque paso por ahí a veces y todo está. Claro, y empezaron a suscribirse las escrituras de compraventa y empezaron a rebotar todas en el conservador de bienes raíces, justamente. Sí, me acuerdo. Y además, algunos me acuerdo que fueron a pie refinanciamiento a otros bancos. Exacto. Ahí fue donde saltó. Sí. Pero bueno, la verdad que nadie infalible, pero lo importante es que la gente tome conciencia de que en una decisión tan importante en su vida, financiera, ¿no? Y no solamente financiera, porque familiar. También es familiar. Uno se proyecta con su mujer, con su marido, con sus hijos, etcétera. O también a veces el lugar donde vamos a trabajar. Te estás comprando una oficina, un local comercial,
Un por campo, una Claro. casa en la playa. Exactamente. Así que bueno, para variar, Ananías nos alcanzó el tiempo, pero sinceramente creo que pudimos abordar de buena forma los aspectos centrales del negocio inmobiliario desde el punto de vista de lo que significa vender y comprar. Más adelante en nuestros programas nos vamos a referir a temas que están de alguna u otra forma conectados con copropiedad inmobiliaria. Vamos a hablar de calidad de la construcción. Y si Dios quiere, en algún programa más adelante voy a traer a un abogado amigo de un banco, del Banco del Estado, que explique todo lo que es el financiamiento, todo lo que son los créditos hipotecarios, subsidios habitacionales, etcétera, porque en general me parece que hay bastante desconocimiento y es un tema harto técnico, ¿no? Sí. Así que, Ananías, pucha, feliz de haber estado aquí contigo hoy día. Igualmente, como siempre, un placer, así que muchas gracias y nos veremos prontamente. Un abrazo grande, amigo. Nos vemos. Chao, adiós.